Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga desde donde está cada uno, de verdad. Gracias a Dios por el poder seguir aprendiendo a desarrollar un tiempo en el cual Dios sea alabado, Dios sea glorificado y sobre todo que cada uno de nosotros podamos participar de ello. Gracias a Dios, hermanos, doy de verdad por cada hermano, cada familia que el Señor ha atraído hacia esta iglesia, en la cual he confiado plenamente que es Dios obrando desde los primeros que subieron o están aún y permanecen a lo largo de estos años aquí en la iglesia, teniendo Dios un propósito especial, perfecto, como aquellos que se han agregado recientemente y han llegado a la iglesia. De verdad, hermanos, no hay duda de que Dios es perfecto, y esto tan solo lo corroboramos al ver todo esto, la manera en la cual Dios ha capacitado para cada paso que la iglesia ha tenido que dar. Cada familia que ha llegado, que ha participado del desarrollo de la iglesia, los dones y talentos que han recibido por parte del Señor, y el Señor nos ha permitido utilizarles a cada uno de ellos para bendición de la obra, para crecimiento de ella. Y pues de verdad, hermanos, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, aunque en esta ocasión, pues como ya por tercera semana no podemos vernos físicamente, y nuevamente lo repito, les extraño. Gracias, David, gracias, Nancy, por permitirnos acompañarles en esta hermosa alabanza, en este tiempo en el cual el Señor también habla a nuestra vida y toca nuestro corazón, aunque ciertamente quisiéramos estar ahí cantando juntos, y tal vez algunos, ¿verdad?, tarareamos la música, tal vez otros cantan desde su casa, pero bueno, es parte de lo que el Señor está haciendo, y hermanos, debemos continuar adelante. Y como he dicho, realmente anhelo y oro por aquel día en el cual nuevamente podamos tener la oportunidad y la bendición de reunirnos, y me imagino ese momento en el cual podemos estar, y casi puedo pensar que la mayoría de nosotros estaremos no 10 o 15 minutos antes, sino tal vez media hora, una hora antes, estando ansiosos por recibir, por participar en el servicio, por gozarnos. Y bueno, hermanos, lo anhelo fervientemente, y sé que será un hermoso día cuando nuevamente tengamos esa oportunidad, y tal vez aún nuestro corazón sea quebrantado y edificado a través de ello. Así que, hermanos, pues bueno, bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo, en lo cual esperamos nuestra vida sea edificada, sea alimentada a través de la palabra del Señor, y seamos retados y seamos confrontados también, puesto que deseamos y creemos que Dios sigue obrando en medio de los tiempos, y rogamos que Dios haga conocer su obra en medio de los tiempos, como decía Habacuc. El estudio del día de hoy, hermanos, está basado en Mateo capítulo 4. Y quiero rogar que si usted tiene una Biblia en casa, por favor, abra su Biblia. Que no perdamos esa costumbre en la cual podamos estar frente a la palabra del Señor, no tan solamente oírla, no tan solamente acostumbrarnos a escuchar o ver a la persona, sino que vayamos hacia su palabra, y sea ella misma la que corrobore cada palabra que su servidor ha de dar, y que esta misma brote de la voluntad y de la perspectiva del deseo de Dios. Así que Mateo 4 es la porción donde estaremos estudiando en esta mañana. Y el título del sermón en esta mañana es 40 días, 40 noches, una tentación. No sé qué tan bien lo está pasando usted, o qué tan difícil ha sido este tiempo de cuarentena. Y aunque, como he dicho, hay muchas cosas de las cuales pudiéramos estudiar ahora en esta ocasión, el Señor ha enfocado mis ojos en esta porción en la cual el Señor Jesucristo es de la misma manera, en un sentido, claro,
Es llevado por 40 días, por 40 noches, aislado totalmente de la gente, aislado totalmente de la comunión, del compañerismo con alguien más, sino tan solo teniendo compañerismo y unidad con su Padre, teniendo una relación estrecha en ayuno, en oración, en comunión, y después de ese tiempo entonces llega una tentación. Han pasado tal vez para algunos 15 días, otros 21 días, según hayan tomado la indicación de estar en casa. Pero pensar en 40 días y 40 noches de estar totalmente alejados y separados, llega a formar una cierta ansiedad o un afán en nosotros, que la pregunta sería, ¿cómo podemos sobrellevar este tiempo, aun si tan solo fuera una cuarentena? A lo largo de la vida del Señor Jesucristo y de la Escritura, los evangelistas narran diferentes encuentros que Jesucristo tuvo, hermanos. Y si pudiéramos analizar cada uno de esos encuentros, pudiéramos ver la magnificencia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la omnipotencia de Dios en cada uno de ellos, ver la manera en que Dios se ha relacionado y ver la importancia del compañerismo, ver la importancia de la relación que hay entre unos y otros. Pero por un momento en Mateo 4, el Señor Jesucristo, por un tiempo mejor dicho, el Señor Jesucristo, por dirección del Padre y del Espíritu Santo, siendo llevado Jesucristo por el Espíritu Santo al desierto, se ve privado por 40 días, 40 noches, en el momento en el cual debería de invertirse este tiempo, recordando tal vez nosotros un poco de lo que Pablo escribía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esa es la incógnita para muchos de nosotros, ¿cómo aprovechar este tiempo? ¿Cómo vivir 40 días, 40 noches? Y sobre todo, cómo sobrellevar una relación con otros, o aún más allá, como lo veremos el día de hoy, cómo poder sobrellevar una tentación. Quisiera recordar solamente algunas de las muchas relaciones que tuvo el Señor Jesucristo, o de los encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con diferentes personas. Pudiéramos pensar tal vez en algunas de ellas, como Jesús, cuando era un niño y estuvo con los doctores de la ley, cuando sus padres fueron a aquellas fiestas y él, siendo un niño, quedó olvidado por un momento, perdido por unos días, y cuando regresa a sus padres, ver al Señor Jesucristo siendo un pequeño que crecía, pero enseñaba, hablaba y escuchaba con los doctores de la ley, y aquellos hombres se maravillaban del conocimiento y de las enseñanzas que aquel niño tenía. Así que al final de cuentas este encuentro tuvo una grande consecuencia en la vida de líderes religiosos, de aquellos abogados de aquel tiempo, conocedores de la ley, los cuales fueron instruidos y se admiraban de la sabiduría de aquel niño. Las multitudes mismas en Mateo capítulo 5, al poder ver al Señor Jesucristo y escucharle y él mismo sentarse en la altura, ¿verdad?, de aquel monte, y empezar a enseñar diferentes cosas, y las multitudes le escuchaban, y en otras ocasiones aún Jesucristo alimentando a las multitudes, teniendo compasión de ellas, viendo su necesidad aún física. Entonces vemos a un Dios provisor, en este caso al Señor Jesucristo, siempre al pendiente y aún enfocado en lo que ellos necesitaban como alimento, la palabra del Señor y el conocimiento, pero también viendo su necesidad física. Así que Jesús se presenta como aquel provisor. También podemos ver la iniciativa del Señor Jesucristo al estar en ese mundo cuando tuvo su encuentro con aquel cobrador de impuestos, Zaqueo. En Lucas 19 se narra la historia cuando Jesucristo mismo tenía la intención de llegar a aquel lugar, y cuando entre aquella multitud, aquel hombre de baja estatura estaba tratando de ver a Jesús arriba de aquel árbol, entonces Jesús directamente en su omnisciencia va y le busca y procura tener aquel encuentro con esta persona, puesto que Él tiene la iniciativa de buscarnos.
Jesús y los niños, un cuadro tan hermoso en el cual pudiéramos ver la necesidad, hermanos. Y un pequeño paréntesis. En esos días tuve la oportunidad de ver por entre las rejas, ir a casa de la hermana Gloria, poder ver a la Choco, ¿verdad? Y Elisa. Y me quedaba un poquito sorprendido. Digo, caray, con tan solo unos días que no la hemos visto, unas semanas. Y de verdad mi corazón se aceleró al poder verle. Y la necesidad que tenemos de poder abrazar a nuestros niños, de poder manifestarle nuestro cariño, el verle tan grande. Hace una semana atrás también llegar a casa de nuestro hermano Daniel Gutiérrez de una manera rápida y ver cuando Derek sale corriendo, me abraza, y hermanos, ese cariño y ese cuadro tan hermoso, esa necesidad que tenemos de poder tener una relación, lo necesitamos. No es para jactancia nuestra. Así que el Señor Jesucristo muestra este encuentro personal y ese encuentro tan necesario en el cual Él mismo pide a sus apóstoles y les dice: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y vemos el cuadro tan hermoso del encuentro con los niños. Así que es importante el encuentro. Jesús y la mujer samaritana. Aún entre aquellos que había problemas, diferencias de opinión y de pensamiento, Jesucristo manifiesta la manera en la cual Él viene y comparte con todos, a pesar de esa relación quebrantada que había entre judíos y samaritanos. Tiene un encuentro con aquella mujer, dándole a conocer el agua de vida. Jesús y la mujer adúltera. Cuando todos los hombres le acusaban y querían señalarle para matarle y ponerle frente a Jesucristo para poder encontrar un error tal vez, o algo en lo cual pudieran señalarle, entonces ese encuentro se torna en lo más misericordioso y lleno de gracia y de perdón. Cuando Jesús simplemente voltea y le dice a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y le permite retirarse con la instrucción y con una enseñanza del amor que Él tenía hacia aquella mujer también, a pesar de su pecado. Jesús y los 10 leprosos, cuando aquellos hombres enfermos fueron sanados en el camino y no recordaron el volver a agradecerle al Señor Jesucristo. Lucas 17 nos narra aquel encuentro en el cual esos hombres fueron sanados, encontraron la sanidad de su cuerpo físico por haberse encontrado con el Señor Jesucristo. El paralítico, ciegos, sordos, enfermos, cada uno de ellos, cada una de estas historias, cuando Jesús tenía un encuentro con ellos, vemos una transición y un cambio en la historia de todos ellos, hermanos. Así que era importante, y es importante, que Jesús tenga una relación diaria, tengo un encuentro personal con cada persona, y por algo cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, establece la iglesia, y ahora la iglesia se convierte en la luz del mundo, y es importante que la iglesia manifieste y tenga un encuentro y una relación. Pero por un momento el Señor Jesucristo es llevado anterior a todo este tiempo, y sin importar si fue antes o después, sino resaltando que el Señor por 40 días y 40 noches fue privado de tener una relación y un compañerismo. Vea todo lo que se torna en el ministerio de Cristo, Él al tener encuentros. Así que cualquiera de nosotros pensaría, el tiempo realmente es imperante, así que no habría necesidad de privar al Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo, por dirección del Señor, llevado por el Espíritu Santo, es puesto en cuarentena, es puesto por 40 días, 40 noches aparte. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo durante 40 días y 40 noches? Porque aunque Él estaba enfocado, y ahorita lo veremos en un momento más, Él estaba enfocado en su relación, fortaleciendo en su humanidad, tal vez preparándose para el ministerio el cual Él tendría que llevar a cabo, y sobre todo la tarea
a morir en la cruz, fueron 40 días aprovechados, pero también hubo una tentación. Y esto lleva a nuestra mente, hermanos, la importancia, porque hubo otro encuentro un poco fuera de lo común, un poco fuera de lo esperado, entre Jesús y Satanás. Y es que no podemos evitar el pensar que aún en este tiempo, y en la manera tan privada en la que muchos tal vez pudieran estar por este tiempo, alejados de lo que es la relación personal con el mundo, la relación personal con algunos otros deseos, o la lucha aparentemente contra el deseo de la carne, hermanos, Satanás sigue existiendo y sigue tentando. Así que la cuestión es, ¿qué haremos con aquella tentación? Vamos por favor a nuestra Biblia, Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando podemos pensar, hermanos, respecto a lo que fue esta cuarentena para el Señor Jesucristo, realmente es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo, pero no en su totalidad, y podemos aprender de ello, pues creo que es una percepción de lo cual pudiera convertirse en algo tan relevante para nosotros. Pudiéramos estar tan ansiosos por regresar a nuestra vida normal. Pudiéramos estar tan ansiosos por empezar nuevamente a trabajar, nuevamente a tener nuestra vida, de poder salir, de poder disfrutar. Es difícil estar en la propia familia, encerrado todo el día, claro, llevar una relación. Pero la cuestión es esta: ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Fueron 40 días en la cual no hubo interrupción, no había medios los cuales pudieran distraer al Señor Jesucristo, sino que Él podría estar enfocado en tan solo una cosa. Y dice Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, apartado totalmente de una relación con los hombres, apartado del compañerismo, apartado de cualquier circunstancia, y se llevado y puesto solo. Totalmente solo. Y dice: para ser tentado por el diablo. Aunque vemos la aparición del enemigo después de 40 días y 40 noches, había un propósito el cual estaba establecido. Ahora, la tentación realmente no es algo, y pudiéramos pensar cómo es el caso de que el Padre entonces, en un propósito eterno y divino, permite que Jesús mismo sea tentado, aunque sabíamos y sabemos que el Señor no pecaría. Pero esto nos lleva a meditar un poco, puesto que fue después y al cabo de 40 días, bajo las circunstancias que veremos en un momento, que Jesucristo es tentado. Y ese es el punto, y es que el tentador, el acusador, el enemigo está constantemente observando y busca aprovechar cada momento para tratar de quebrantar el propósito de Dios. Claro, él sería tentado, pero durante ese tiempo él mismo, el Señor Jesucristo, estuvo preparando su propia vida. El verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
el Señor Jesucristo, y quisiera resaltar las circunstancias sobre las cuales el Señor Jesucristo estaba siendo puesto. Puesto que al final de cuentas, hermanos, creo que es necesario poder comprender la manera en que todo esto se tornó, y aunque ya lo hemos hablado, las circunstancias se fueron tornando a través de una voluntad divina y a través de la dirección del Señor. Así que no habría manera en la cual Jesucristo pudiera reclamar de ese momento, sino su cuestión era aprovechar el tiempo. Qué difícil, puesto que usted y yo tenemos a nuestra familia, podemos hablar, podemos platicar. Sin embargo, aún estando nosotros en ese entorno, debiéramos de preguntar durante estos 40 días, 40 noches, cómo podemos fortalecer nuestra relación, puesto que recuerden, tarde o temprano llegará la tentación. Creo que pudiéramos caer en el error de poder centrarnos como si estuviéramos en una prueba tan difícil, en la que Dios mismo, ¿verdad?, solamente se encuentra como aquel protector que busca abrazar a su pueblo, que busca abrazar a sus hijos, y les ve como unos pobres que están ahí indefensos, y dice: ¡ay, pobre de mis hijos! Y no creo que sea realmente el caso, puesto que Dios, obrando de una manera soberana, permite esta circunstancia, y su iglesia y sus hijos deben de ser formados y santificados, perfeccionados, para continuar de victoria en victoria. Puesto que aunque hay un receso de diferentes cuestiones seculares, no hay un receso en nuestra vida espiritual, y al final de cuentas continuamos en esa vida espiritual, hermanos. Aunque Cristo estaba aparte de la muchedumbre, aunque Cristo estaba alejado de su familia, aunque Cristo estaba alejado de toda circunstancia en el desierto, en ningún momento se nos narra que Él mismo entonces estuvo tan solo recostado, viendo en qué perdía el tiempo, viendo en qué aprovechaba aparentemente el tiempo en hacer cosas productivas, sino que se enfoca en una cosa. Y quisiera aclarar esta parte cuando dice el verso 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y aquí pudiéramos preguntarnos primeramente en qué consistía el ayuno, si tan solo cuando la palabra ayunando aparece, si tan solo se refiere al hecho de que Jesús se privó de los alimentos. Durante 40 días y 40 noches, entonces pareciera que lo único que hizo el Señor Jesucristo fue apartarse de comer y simplemente lastimar su propio cuerpo para poder ser quebrantado, que pudiéramos pensar. Sin embargo, cuando podemos resaltar y poder estudiar respecto al ayuno, no entraremos mucho en detalle, pero puede ser una buena tarea para que usted haga en casa. Pudiera recordar el propósito del ayuno, pudiera recordar cada ocasión que el hombre ayunaba. ¿Para qué era? No era para mostrarse, y más adelante en Mateo capítulo 6 el Señor Jesucristo habla un poco de ello. Pero no era para mostrar su rostro, ¿verdad?, con hambre, y que los demás dijeran: qué espiritual es ese hombre, ¿verdad? Mira, ha dejado aún el propio alimento para poder resaltar su espiritualidad. No, sino que específicamente, y por eso el Señor Jesucristo lo aclara, es que el ayuno era privar su propio cuerpo de aquellas aún necesidades, de sus propios deseos, para poder estar en comunión con el Señor, fortalecer su relación. Ese era el propósito del ayuno. Ahora, no estamos tratando de decir: hermanos, vamos a ayunar. Eso es algo en lo cual el Señor pone conforme a su tiempo, y tendríamos que hablar mucho acerca de este tema. Pero cuando la palabra ayunando aparece, quiere decir que por 40 días el Señor Jesucristo se privó de su propio deseo físico para satisfacer y saturarse de ese deseo espiritual en una relación continua con su Padre. Así que no tendría duda de decir, puesto que más adelante el Señor Jesucristo lo va a hacer ver, más adelante va a corroborar el hecho de que Jesucristo estuvo continuamente en una relación con su Padre, se saturó
Se dedicó en devoción a escudriñar, a escuchar y estar en comunicación, en relación con el Padre. Y esto lo sabemos en el verso 4, que en un momento más veremos. Pero así que solamente el ayuno no tenía que ver con aislarse de los hombres, con privarse del alimento, sino con fortalecer su relación con Dios, con el Padre. Puesto que si esas circunstancias hubiesen sido diferentes, tal vez el momento de la tentación, y claro, estamos hablando de Cristo, no cabe un tal vez. Por eso viene la enseñanza. Pero es aquí, hermanos, donde podemos notar la manera en la cual debemos de aprovechar el tiempo. Y quiero hacer una pequeña aclaración, porque una cosa muy diferente es ver videos y predicaciones y devocionales en los cuales podemos sacar mucho provecho en este tiempo. Es muy diferente escuchar continuamente diversos predicadores, diferentes sermones, y podemos saturarnos de sermones. Sin embargo, no es lo mismo saturarse de sermones que saturarse y tener una relación estrecha, no con el Facebook, no con las predicaciones o predicadores o iglesias. No, es muy diferente tener una relación estrecha directamente con la palabra del Señor. Muy diferente. Así que, ¿cuál es el propósito de estos 40 días, 40 noches, en los cuales Jesucristo estuvo primeramente en una relación con su Padre, y luego vendría el encuentro con el enemigo? Así que tendría que tener una preparación, aunque Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, pero 100% hombre, en el cual tendría que ser fortalecido. Y no es extraño que la aparición de Satanás se convierte cuando aparece la siguiente frase que dice: tuvo hambre. Cuando tuvo hambre vino el tentador, dice el verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay que tomar los efectos de esta circunstancia en cuenta, hermanos, porque realmente lo pensábamos, lo platicábamos hace un momento en el trayecto cuando venía hacia acá, hacia el templo, y platicaba con mi esposa. Veíamos la importancia de ello, como en el tiempo en el cual podemos privarnos de una relación, podemos privarnos de un compañerismo, ciertamente en el corazón del hombre puede formarse una costumbre, una comodidad en la cual dice uno: bueno, no es tan indispensable, no es tan necesario diferentes cosas, aún diferentes relaciones. Así que durante estos 40 días y 40 noches pudieran pasar muchas cosas, y más que poder ser fortalecidos y desear y tener como el salmista una hambre del Señor, y que el alma tenga esa necesidad y se manifiesta, pudiera darse en algún momento un acomodo a estas circunstancias, una adaptación a esta circunstancia en la que no es tan necesario tener una relación tan fuerte o tan estrecha, sino al contrario, vemos la comodidad de una vida secular, alejados de Dios, por la carencia de muchas otras circunstancias que deberían de rodearnos, pero no están momentáneamente. Sin embargo, Jesucristo se limitó de ello y se sostuvo en su relación con el Padre, pero llega a la naturaleza humana y se manifiesta y dice: tuvo hambre, después de 40 días, 40 noches, y no creo que exprese tan solo un deseo de decir: ay, como que suena algo, ¿verdad?, en el estómago. No, sino que al final de cuentas expresa un deseo y una necesidad mayor cuando dice: Cristo en ese momento necesitaba comer. Ya no podría tal vez soportar más, su cuerpo había agotado aquellas vitaminas, todo aquello que tenía, había pasado el tiempo indispensable, y el Señor Jesucristo tenía hambre. Y en ese momento en el cual Satanás, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, veía, tal vez siguiendo ese cuadro, podría ver a Jesucristo en su humanidad como un tiempo de debilidad, como una presa fácil y débil, cansada, hambrienta,
así que tal vez él pensó es el momento de hacerlo. Y llegaría la tentación. Y cuando llega el tentador, entonces, bajo estas circunstancias de debilidad, aparentemente y físicamente, debilidad del Señor Jesucristo, entonces aparece el tentador. Y la pregunta es, ¿qué habría de sostenerle en pie, hermanos? ¿Qué habría de sostenerle, puesto que si físicamente estaba cansado, agotado y hambriento, las circunstancias que ya le estaban rodeando en la soledad realmente eran desgastantes? ¿Qué le sostendría? Y es aquí donde vemos la importancia de la relación abundante con el Señor en este tiempo de abstinencia. Puesto que vea la tentación que se le presenta al Señor Jesucristo. Dice el verso 3: y vino a él el tentador y le dijo, vea esta frase, si eres hijo de Dios. Y esa frase se repite nuevamente, si eres hijo de Dios, verso 6. Y luego en el verso 9 Satanás le dice, si postrado me adorares. Así que ahora la tentación se manifiesta y realmente el problema no era que Jesucristo tuviera o no la capacidad de convertir las piedras en pan. Él lo podría hacer, hermanos. La cuestión no era si Jesucristo deseaba, ¿verdad? O si Él se tiraba de algún lugar alto, entonces si los ángeles vendrían en su rescate. No era la manera de probar si Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios. Y él no buscaba probarle respecto a que hiciera algo, manifestara algo visible, no, sino que la tentación se manifiesta en la negación de la autoridad de Dios. Aparentemente, dándole a él la oportunidad de tomar su propio camino y diciendo, sigue tu propio plan, cámbialo. Tú puedes reinar ahora, yo te lo puedo dar. Así que le cuestiona y le dice, si eres hijo de Dios. Bajo este momento de debilidad que tal vez físicamente, obviamente, podría desvariar, Satanás aprovecha el momento después de esos 40 días. Sin embargo, Jesucristo estaba más fortalecido. Pues no hubo un solo momento en el cual descuidara su relación, sino al contrario, y vence esta tentación. Pero la cuestión es esta: ¿cuál es la tentación verdaderamente, hermanos, que vamos a enfrentar? Realmente la tentación está en si podemos sobresalir o podemos salir adelante después de esto, en este momento de nuestra economía. Realmente la tentación está en saber si vamos a continuar adelante y tenemos la capacidad para vivir y realmente decimos, Señor, danos la vida. Esa es la prueba que vamos a enfrentar, hermanos. La prueba está en si su empresa, si su negocio, su trabajo va a permanecer y la situación económica no le va a afectar. Realmente esa es la tentación y es donde nuestra mente está enfocada en decir, bueno, si hubiese alguna manera de adelantar las cosas, ¿lo haríamos? ¿O realmente confiamos como hijos de Dios en el propósito eterno que Él tiene? ¿Cuál es verdaderamente la tentación? Así que creo personalmente que durante esos 40 días, 40 noches, lo que Satanás busca, Dios tiene un propósito, pero lo que Satanás busca es que su pueblo niegue su nombre a través de las circunstancias, niegue su provisión al ver la escasez, niegue su dependencia al poder estar frente a la Escritura por 10, 20, una hora, de algunos minutos, y decirme es suficiente, pero al cabo que pasa el tiempo se vuelve tan cansado estar, eso ya me lo sé, eso ya lo leí, y no fortalecer. Entonces viene la pregunta y decir, ¿cuál es el propósito? Y esta es la cuestión. Satanás se enfocará en derribar al creyente y a sus hijos, buscando que niegue el propósito divino. Y la única manera de vencer, hermanos, no es si Dios nos da la economía y el sustento necesario para no sufrir y no padecer. No, sino se encuentra en qué tanto nos tomemos del Señor. En esta ocasión la Escritura no está exagerando el tiempo, sino que lo narra de una manera específica. Jesucristo, 40 días, 40 noches, y lo cumplió cabalmente.
Nosotros con un día ya no sabemos qué hacer, con una semana. Ya se limpió el aire, ya se dio mantenimiento a las cosas del hogar, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya adelantamos un poco de trabajo, ya todo está hecho, ahora faltan todavía otros días más. ¿Qué hacemos? ¿Realmente nos preguntamos esto, hermanos? ¿O debiéramos enfocarnos en ser ejercitados, en fortalecer nuestra relación con Dios? Esos 40 días y 40 noches parecieran decisivos para ese momento con el Señor Jesucristo, y pudieran ser decisivos para nosotros como iglesia, tener esos 40 días en los cuales, de la manera diversa en la cual se está llevando y sobrellevando, pero el hombre está siendo privado de tener esa relación. Entonces estos 40 días y 40 noches pueden ser decisivos para nosotros, porque tarde o temprano llegará la tentación y debemos de estar firmes. Y de hecho, no es una sola tentación la que nosotros tenemos, sino que continuamente, el día a día, somos tentados para negar la santidad y la eficacia de la Escritura y de la persona de Dios en nuestra propia relación familiar, en la manifestación del amor de unos para con otros, en la paciencia entre unos y otros, en la permanencia en el matrimonio. Somos tentados cotidianamente, diariamente, en hacer lo que Dios desea y guardar la integridad y nuestra confianza en Él. Cada día, hermanos, somos puestos a prueba. ¿Y cómo hemos de vencer? Sino aprovechando este tiempo. Así que lo que quisiera resaltar entonces, hermanos, son 3 verdades que después de 40 días de aislamiento, ayuno y debilidad física, Jesús seguía sosteniendo, pues confirmó que estos 3 principios o estas 3 verdades son una verdad inalterable, inamovible, y son un fundamento bien establecido, el cual como creyentes nunca debiéramos de negar. Así que a lo largo de estos 40 días y 40 noches debiéramos fundamentarnos bien y establecer que estos 3 principios que vamos a ver son realmente una verdad en la cual corroboramos en este tiempo, no lo desechamos ni lo negamos y no dudamos de ello, sino al contrario lo aceptamos como genuino y verdadero y lo confirmamos para andar en ello de aquí en adelante con mayor fidelidad. ¿Cuáles son estos 3 principios? Rápidamente, hermanos, vayamos entonces a Mateo 4 nuevamente. Dice el verso 4, leo desde el 3 nuevamente. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el primer principio, la primera verdad, hermanos, que es confirmada al cabo de 40 días y 40 noches es la siguiente: es que el alimento prioritario para la vida es la palabra de Dios. Estamos alarmados en un sentido, y claro, podemos ver nuestra circunstancia como en otros países y nos alarma el hecho de ver qué vamos a hacer, cómo vamos a comer, cómo vamos a suplir las necesidades, cómo cumplimos nuestros compromisos, y empezamos a ver totalmente un declive en nuestra vida secular y empezamos a preocuparnos. Esa es la plática secular y general con todos los hombres. ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo le vas a hacer? La preocupación empieza, ¿verdad?, a crecer. Muchos otros comienzan a pensar en quitarse la vida. Pues cuando todo vuelva a la normalidad estarán tan enredados y endeudados que dirán: ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer esto? Así que otros no tienen un alimento que comer y se preguntan: ¿qué haré para alimentarme? Así que este tiempo de incertidumbre pudiera preguntar, y una aclaración: no estoy pintando el cuadro peor en el cual vivimos, porque tal vez la mayoría de nosotros no estamos frente a la mesa sin ningún plato de comida. Lo tenemos. Así que no quiero que se sienta ajeno a esto. Pero lo que sí trato de decir es porque independientemente, y aunque tenemos una entrada económica,
Y aunque muchos todavía tienen su salario y se quedará íntegro, otros tal vez a la mitad, pero en estas circunstancias versa lo que digo es lo siguiente, hermanos, independientemente. Toda relación con el hombre, todo lo que el hombre percibía como una necesidad, todo por aquello el hombre trabajaba, entonces el Señor Jesucristo manifiesta y establece esta verdad. Lo que es prioritario para que el hombre viva y permanezca es la palabra de Dios. No son las cosas materiales, no son las cosas seculares. No es que tengas una posición frente a los hombres, no es que tengas una vestimenta y una apariencia frente a otros, no es que puedas conducir un auto último modelo. No, todo eso queda en este momento simplemente sin valor alguno. Y nuevamente recuerda, y aun si eso no fuese quitado, aún Cristo recuerda, aun si el alimento me fue quitado y fui privado de ello en ayuno, entonces Cristo establece esto: no solo de pan vivirá el hombre. Porque de manera general el hombre trabaja para comer, de manera general. Realmente el propósito del trabajo es que tengamos que comer. Pero la vanagloria de la vida nos ha ganado. El materialismo nos ha captado tanto que trabajamos no solo para comer. Pero si un hombre tan solo viera el trabajo es para suplir el alimento por causa del pecado con el sudor de su frente, lo necesario. Pero si esto fuera quitado, la vida sería quitada, hermanos. Y el Señor Jesucristo dice: un momento, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el principio de la suficiencia de la palabra del Señor para mantenernos, hermanos, no es un mito, no es un cuento y no es una mentira. Es una verdad la cual Jesucristo corroboró y confirmó después de 40 días. ¿Qué hará la iglesia? Confirmará que la palabra de Dios es suficiente aún. Y quisiera cuidar el punto donde muchos pudieran hacer mofa y burla al decir: a ver, cómete entonces un pedazo de la Biblia. Porque aún si llegara el caso en el que no hubiese nada que comer, y esto lo digo con toda seriedad, obviamente no daríamos, ¿verdad?, una mordida a un libro físicamente y con esto voy a comer. Pero lo que puedo decir es que el Señor puede sostener nuestro cuerpo físicamente aún sin alimento. Si fuese el cuadro más perturbador y que muchos están viviendo, no porque usted y yo no lo vivamos, no quiere decir que no haya otros que lo vivan, pero el Señor tiene la capacidad para que de alguna manera el hombre pueda seguir viviendo. Y todavía marca esa necesidad, porque puesto que si el hombre muriera, lo que mayormente debe ser suplido es lo espiritual, porque eso es lo eterno. Así que su palabra sigue siendo suficiente, y su palabra sigue siendo el sostén, y su palabra sigue siendo aquello lo cual podrá fortalecernos para permanecer. Y sobre todo, hermanos, recuerde, permanecer en el Señor, no negar nuestra fe, sino permanecer en ella, porque muchos se olvidarán del Señor y negarán la eficacia de su palabra, diciendo: ¿ves? No necesitábamos una iglesia, ¿ves? No necesitabas ser alimentado, no necesitabas la Biblia, no necesitabas orar. Eso no es una necesidad, hermanos, es lo único que nos sostiene, porque sigue siendo nuestra esperanza vernos con nuestro Señor tarde o temprano. Así que es el alimento prioritario para la vida. La pregunta es, hermanos, si nos estamos alimentando. ¿O ha pasado la mitad de estos 40 días, 40 noches, y hemos estado tan ocupados nuevamente? ¿O nos hemos tratado de ocupar para que el tiempo pase rápido? Y hemos ignorado el alimento espiritual. Ese fue el alimento del Señor Jesucristo. Fue de ahí donde tomó sus fuerzas para poder, después de 40 días, aún sin comer, enfrentar al enemigo y permanecer de pie y bien cimentado, no negando su deidad y no deseando cambiar el propósito del Padre, sino aceptándole y diciendo: no solo de pan vivir el hombre. Así que la iglesia está enfilada, esperando el momento en el cual pueda vivir nuevamente en ese plan perfecto del Señor.
pero no estamos cayendo, sino firmes en quién es Dios, y no negándolo, sino confirmándolo a través de su palabra. La segunda cosa que queremos resaltar, hermanos, el segundo principio, ¿verdad?, el cual no debemos de negar, sino al contrario confirmamos al cabo de esos 40 días y 40 noches y durante la tentación, es lo siguiente. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que ahora ya no solo le hace ni le pone la prueba de decir, bueno, suple los propios alimentos. El Cristo le dice, eso no es lo único y es lo vital, es la palabra del Señor, eso se corrobora. Pero ahora el diablo trata de tentarle y le dice, muy bien, pero si tú caes, pruébalo, si tú caes, los ángeles vendrán y te sostendrán. Dios siempre tiene el cuidado de ti, ¿no? Y pareciera que este es el juego en el cual el creyente ha caído, ahora está cayendo, en el cual se convierte en una declaración continua en las redes sociales, en voz en cuello, diciendo, no, pero es que la palabra dice que ninguna peste nos tocará, es que la palabra dice que ninguno de nosotros morirá porque Él nos guarda en el hueco de su mano. Y qué tal si el Señor le placiera glorificar su nombre a través de ello. Así que la declaración no está en la duda de que Dios nos guarda y nos protege. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector, pero conforme a su propósito y a sus tiempos. Así que es aceptar la voluntad y el tiempo del Señor. Y Jesús no tenía que probar nada, pues sabía y establecía que Dios no le desampararía, su Padre no le desampararía, y mandaría ángeles para que no tropezara. Pero aún así, Cristo llegó hasta la cruz, hermanos. Y así como todos los hombres que estaban al frente de esa cruz le decían, si eres hijo de Dios, ¿verdad?, entonces bájate de esa cruz, sánate a ti mismo. Él no tenía que demostrar nada ni rechazar lo que Dios había dado, sino confirmar al final de cuentas. Tenía que confirmar el plan de Dios. Tenía que confirmar al final de cuentas, y queda confirmado, que el Señor es nuestro protector, sea cual sea la circunstancia, hermanos. No tentar a Dios. ¿Algo o acaso se debe de demostrar su divinidad haciendo lo que queremos para creerle? Así que el principio está en aceptar su voluntad y no tentarle respecto a que Él actúe según nuestro deseo, sino confiar, hermanos. Durante esos 40 días y 40 noches, durante esta tentación, el Señor Jesucristo nuevamente resalta y no echa por debajo la deidad, la divinidad, la perfección, la soberanía, el amor y la justicia de Dios, sino que todavía, después de 40 días de estar en ayuno, en oración solamente, y Satanás puesto frente a Él, ofreciéndole aquellas cosas, el Señor Jesucristo sigue confiando en el propósito del Padre, porque fue el Padre quien le llevó, a través del Espíritu Santo, quien le llevó al desierto, quien le privó del alimento y quien le puso en la tentación. ¿Y saben qué hizo Jesucristo? No cedió, sino que permaneció, confirmando que Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Así que en ningún momento se pudiera negar la fidelidad de Dios, como el hombre o muchos de los hombres tratan de poner en tela de juicio y decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo este momento? ¿Dónde está Dios en tu circunstancia? Mira, no tienes que comer. Mira, estás batallando para pagar tus deudas. Mira, no tienes trabajo. Mira, perdiste tu trabajo. Mira, no tienes certeza del día de mañana. Es que ciertamente eso es la confianza en Dios. No cuando tenemos la seguridad, porque de hecho todo material, no hay nada seguro en ello, sino que el creyente continuamente avanza en la confianza de Dios. Pero ¿cómo confía en Dios? Conociéndole.
Jesucristo, el Hijo, conocía al Padre, así que sabía que el Padre no se negaría a sí mismo y nunca le abandonaría. Así que por consiguiente, no importaría la circunstancia, Él permanecería firme, hermanos, a pesar de 40 días. Él no negaría la fidelidad de Dios. No negamos que Dios es fiel, sino al contrario, nos aferramos y seguimos confiando en Él. Y para terminar, hermanos, respecto al último punto que queremos resaltar, se encuentra en la siguiente parte donde Satanás, en este encuentro, ahora nuevamente habla y dice, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Así que el Señor Jesucristo fue tentado con la vanagloria, ¿verdad?, física, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de los hombres. Y le fue puesto delante de Él una posición en la cual pudiera regresar, o mejor dicho, tener lo que ya le pertenecía, pero en ese momento. Tan solo tendría que postrarse delante de Satanás y adorarle para recibir aquello lo cual ya le pertenecía, pero tan solo tendría que adorarle. Y es aquí donde al cabo de estos 40 días y 40 noches, y durante esta tentación de negar el propósito del Señor y quebrantar ese propósito, Jesucristo se planta nuevamente, hermanos, y recuerda que la adoración, que la exaltación y que el servicio no es para Él mismo, no era para Satanás, sino era para Dios. Puesto que aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, venía con un propósito específico, venía para servir a su Padre, morir en la cruz por el deseo y el amor del Padre, según Juan 3:16. Así que Él venía ni aún para servirse para sí mismo, sirvió a otros en el propósito y en la obediencia al Padre. Así que en esa parte el Señor Jesucristo confirma y corrobora que no vivimos para nosotros, no vivimos para Satanás, sino vivimos para Dios. Y esta es la confirmación de este tiempo, hermanos, en el cual estamos todos nosotros. Está en casa, viva para Dios y para su gloria. No rinda la adoración a su propia vida, poniéndose en el trono como si mereciéramos nosotros todo, somos nosotros el centro de todo. No ponga el pecado, obviamente, que reine sobre nosotros y le pongamos como un estandarte, ¿verdad?, reinando en este tiempo en nuestro hogar, sino que el pensamiento mayor sigue guardando nuestra mente y nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo, de una manera concreta, le dice a Satanás: Satanás, al Señor tu Dios adorarás. La adoración es para Dios. Desde la casa, desde el trabajo, en el lugar en donde estés, la adoración es para Dios. Toda esta circunstancia te lleva a valorar y amar y adorar, pero que la adoración sea para Dios, porque es solo para Él. Y aunque su pueblo estuviera desnudo, aunque no lo está, aunque su pueblo estuviera débil y quebrantado, su pueblo debe darle adoración todavía a Él, porque Dios la merece. Así que el Señor termina esta plática y este encuentro con Satanás y esta tentación, estableciéndole, diciéndole: toda adoración, toda exaltación y todo servicio son para Dios. Sirve a Dios en donde estás. No estoy en la iglesia,
¿Qué acaso no es la iglesia el lugar donde yo puedo servir? ¿No puedo yo ahí dirigir? ¿No puedo ahí yo tocar el piano? ¿No puedo ahí yo tocar la guitarra? ¿No puedo ahí yo dar una clase? ¿No puedo ahí yo hacer muchas cosas? Servir al Señor. Ese era mi ministerio, ir a predicar en las calles. No podemos hacer nada de eso. Hermano, su servicio se corrobora en este tiempo, puesto que es para servir al Señor. Y si en algún momento en nuestra iglesia éramos carentes y teníamos solamente 3 o 4 maestras, sabe, hoy en día tenemos una maestra en cada hogar, porque la responsable de enseñar a sus hijos en casa, Deuteronomio 6, enseñar el camino del Señor en casa, es usted, mi querida hermana, es usted, mi querido hermano, de volver a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sentarle en el comedor de la casa, hermano varón, y ejercer el sacerdocio, puesto que es que la enseñanza no es lo mío, pero está en su casa. Ahora tendremos más de un predicador, pues tendremos predicadores en casa. Tenemos maestros para con sus hijos en casa. Usted deberá de pensar la manera en la cual deberá de enseñar. Así que el servicio sigue siendo para Dios. Es que no puedo evangelizar. ¿Y qué tal si dejáramos el temor a un lado, hermanos, y compartiéramos con todos nuestros contactos nuestra fe en Cristo? Y no presentándole como aquella salida y aquella solución, ¿verdad?, para todo esto, sino presentándole como el Rey soberano, el cual hemos ofendido por causa de nuestro pecado, y que todo hombre necesita adorar y postrarse delante de Él. Pues el día que muera, una condenación eterna, y poder encontrar la gracia o condenación. Así que toda vida se confirma después de estos 40 días, 40 noches y una tentación. El Señor Jesucristo estableció nuevamente que el Señor debería ser adorado y que al Señor deberíamos de servir a pesar de este tiempo. Esto no quitó el deseo, esto no quitó las causas ni los propósitos por los cuales debemos de servir, sino que Jesucristo corrobora: Dios es el único al que debemos de adorar y al que debemos de servir. Así que, hermanos, ¿qué verdades se están corroborando o qué verdades estamos eliminando? Puesto que muchos tal vez dirán: pues al cabo de este tiempo me he dado cuenta que no era necesaria tanta mi fidelidad, mi participación, las cosas se llevan a cabo, no era tan indispensable. Realmente no es una necesidad, hermanos, porque es todo lo contrario. No solo por extrañar, no solo por el sentimiento de no estar ahí, de lo cotidiano que era para nosotros el estar, sino que confirmamos que su palabra es la única fuente. Es el alimento que necesitamos y por la gracia de Dios lo tenemos. Confirmamos, al final de cuentas también, hermanos, que Dios es fiel a pesar de este tiempo. Y confirmamos y confirmaremos que aún en este tiempo el único que debe ser adorado es Dios. Puede serlo desde nuestra casa. Y que aún en nuestro hogar o en el lugar en donde estemos podemos servirle. Así que, hermanos, seamos fieles siervos de Dios. Pues estas verdades son inerrantes, son inalterables, son inconmovibles. Y lo que debemos de hacer es confirmarlas continuamente. Que el Señor nos guarde de negar esto. Y que al contrario nos permita desarrollarnos y vivir continuamente bajo esos 3 principios que Él mismo estableció en la tentación. Y que cuando venga el tentador, hermanos, podamos ser hallados fieles a nuestro Dios. Les invito a cerrar sus ojos, orar en casa y rogar al Señor que nos guarde nuestro corazón, nuestros sentimientos, y permanezcamos, hermanos, firmes en lo que hemos profesado con nuestros labios. Señor y Padre, en tus manos estamos, Señor, y seguimos rogando por esta situación, estas circunstancias, Señor, que están pasando. Y mi Dios, sobre todo, que sea un tiempo en el cual podamos cimentarnos en tu palabra y, como hemos aprendido, confirmar. Que en este proceso, Señor, seamos edificados, seamos realmente, Señor, forjados
para que al cabo del tiempo, según tú tengas planeado, Señor, tu iglesia sea un testimonio visible de que tu palabra es verdad. Que tu iglesia, Señor, seamos un testimonio visible al mundo y aún entre nosotros, confirmando que nuestro deseo no está basado en las circunstancias o en los momentos, sino que, Padre, nuestro amor por ti crece continuamente y que tu palabra nos sigue sosteniendo, Señor. Y aunque con la carencia del compañerismo, aunque con la carencia de estar en tu casa, esto, Padre, no nos afectará y no nos privará de reunirnos y amarte y seguirte y servirte, sino que al contrario, Señor, veremos la manera de adorarte y de servirte en el lugar en donde estemos, aunque por un momento seamos privados de hacerlo, Señor, en la iglesia. Así que, mi Dios, en tus manos estamos. Gracias te damos por ello. Y mi Dios, sigue fortaleciéndonos, sosteniéndonos. Rogamos por cada familia de esta tu iglesia, la cual tú guardarás y traerás nuevamente, Señor, a tu tiempo, conforme a tu propósito. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, de verdad. Y pues bueno, deseo que en este tiempo también nuestra vida sea edificada. Sé que es muy difícil el estarnos viendo en una pantalla, pero confío en que la palabra de Dios es poderosa y aún puede llegar hasta nuestros hogares y sigue atrapándonos y cautivando nuestra vida. Así que, hermanos, los anuncios ustedes los recibieron en casa, en el grupo, ¿verdad? Si alguien no está en el grupo de la iglesia, puede mandar un mensaje para añadirle para las actividades que tendremos en esta semana. Así que no olvide que en esta semana tendremos algún tiempo de devocional con las familias, tendremos una videollamada, ¿verdad? Así que tiene la libertad de mandarme un mensaje, es la manera en que nos vamos a organizar, mandándome un mensaje, diciéndome el día en el cual usted puede, a partir de las 7, puede ser, vamos a manejar los 7, 8 o 9, cualquiera de esas horas, para poder dedicar al menos 30, 40 minutos con alguna familia y luego enlazarnos con otra, o enlazarnos entre dos familias y nuestra familia. Veremos la manera. Entonces, pero haga su cita, ¿sale? Puede hacerlo lunes, martes, jueves o viernes, en estos 4 días, y veremos la manera de tomar un tiempo para estar en un devocional, plática y oración, poder vernos como familias. Pero lo dejo a que usted mande un mensaje, hermano, ¿ok? Entonces será la manera en la cual nos organizaremos para tener estos tiempos. Y también recordar, después de ello tenemos otra actividad. No tengo aquí mis anuncios, ¿verdad? Pero bueno, la siguiente actividad la estaremos compartiendo con ustedes, en la cual vamos a hacerlo por familias, también alguna videollamada para estar pendientes los unos de los otros. Así que, hermanos, si usted logró tomar su fotografía, ¿sí?, en la transmisión junto con su familia, no olvide mandarla en el transcurso del día, y junto con esa foto mandar también las peticiones de oración o necesidades que usted tenga como familia, en las cuales estaremos orando por ustedes. Como dijimos, esta foto no creáis para en un momento presunción o algo, para nada, es para guardar este momento que como familia estamos pasando y tener un pequeño recuerdo. Así que si no lo ha hecho, puede hacerlo en este momento, pero bueno, tómese una foto con su familia, viendo la grabación, estando en el culto en casa, y recuerde mandarla al grupo del templo, ¿ok? Entonces, cualquier duda, hermanos, estamos a sus órdenes, y como hemos dicho, les extrañamos, les amamos, y les mando un abrazote desde aquí, ¿verdad?, hasta su casa. Que Dios les bendiga. Saludos a cada uno de la familia, hermanos. Dios les bendiga.